Este es un pasaje bastante conocido, y no por ello tiene una gran profundidad en cuanto a lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Pienso que muchos personajes de la historia van a ser recordados por sus hazañas, ¿no? Hay personajes políticos que van a ser recordados por sus hazañas, hay personajes deportivos que van a ser recordados por sus hazañas, hay personajes sociales que van a ser recordados por sus grandes hazañas. Otros personajes, me imagino que a usted se le vienen muchos a la mente, serán recordados durante toda la historia por su maldad. Pero existen personajes que van a ser recordados por cosas totalmente irrelevantes, que para colmo de males tienden a desviar la atención de aspectos de su vida que sí fueron importantes. Este es el caso del personaje que quiero hablarles en esta tarde, entendiendo que siempre es el personaje secundario. Donde está Jesús, cualquier personaje central termina siendo un personaje secundario. Zaqueo. Yo nunca había leído acerca de qué significaba su nombre, ¿no? Pero averiguando un poquito, se trata de una contracción del nombre Zacarías. No sé si lo sabía. Zacarías, un bonito nombre, ¿no? El profeta Zacarías. Hay más de un Zacarías en la Biblia. Y su nombre deriva de una palabra hebrea que significa puro o inocente. Esto es muy interesante porque uno siempre tiene el concepto de saqueo, ¿cierto?, como un concepto malo, equivocado, y era así en un comienzo. Efectivamente, Zaqueo era el jefe de los publicanos, con quien Cristo tuvo un encuentro extraordinario en Jericó. Lo que las personas pueden recordar de Zaqueo es diverso. Vamos a ver algunas cosas en este pasaje. Dicen que era un hombre, y lo relata Lucas, ¿no?, de baja estatura, pequeñitos, de piernas un poco cortas. Un hecho irrelevante, salvo por el hecho que descubre que él tiene que subir un árbol para ver al Señor Jesús. Si este relato fue incluido en la Biblia, es porque ejemplifica de una manera muy sencilla aspectos esenciales de la salvación. Entonces dice acá la palabra de Dios que acaba de leer, versículos 1 y 2, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hasta ahí nomás. En primer lugar, Lucas, que era un médico, nos está exponiendo tres cosas de este hombre. Primero, aparentemente vivía o tenía residencia en Jericó, ¿no? Era jefe de los publicanos y además era rico. Estas tres cosas se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque Jericó en esos tiempos era considerado un verdadero paraíso dentro de Palestina. El rey Herodes había hecho de Jericó una especie de ciudad italiana, lujosa, dentro de Israel. Por tanto, que estuvieran en Jericó no es una coincidencia, sino que Jericó tenía muchas relaciones comerciales. El comercio era abundante en ese lugar. Por la misma razón, los impuestos que se cobraban eran sumamente lucrativos, ¿no? Yo no sé dónde son más caros los impuestos, en Chile, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Pero eran muchos los impuestos que se cobraban en esta escena y en este tiempo. Pienso que aún no tienen comparación con los impuestos que pagamos nosotros en Sudamérica. ¿Quiénes cobraban estos impuestos? Los publicanos. ¿Y quién era Zaqueo? El jefe de los publicanos, ¿no? O sea, aquí en Chile, no sé si es por esto o no, pero se le dice saquear, saqueador, ¿no? Es con ese, pero yo no sé si es por esto. Entonces, los publicanos que cobraban estos impuestos eran hombres que tenían muy mala fama. ¿Se imagina la fama que tenía Zaqueo al ser el jefe de todos estos publicanos que cobraban impuestos? ¿Les suena familiar esta situación? Yo pienso que no. Aquí por lo menos en Chile no pasan estas cosas, ¿no? Que la gente cobre de más o no estén en buen chileno saqueando, ¿no? Algo totalmente extraño para nuestros países. El cuento es que estos publicanos además eran vistos por los judíos como traidores de la nación. Yo quiero contarle todas estas cosas porque estos detalles son importantes para lo que Dios quiere hablarnos en este mensaje. Eran considerados traidores de la nación. Tan así que Cristo dice en Mateo 18 respecto de la disciplina eclesiástica que las personas no se arrepienten, les tengan por gentiles y publicanos. Miren lo que está diciendo Jesús en Mateo 18.
que cuando una persona no se arrepiente, se le considere un gentil o un publicano, exactamente lo que Zaqueo era. Entonces Zaqueo no solamente era un publicano, sino que además, como le digo, era un jefe de los publicanos. Podemos suponer con toda la seguridad que este hombre era inmensamente rico, pero también un reconocido extorsionador. Entonces nos damos cuenta por la narrativa de Lucas que Zaqueo no era un hombre bien visto en el pueblo. Dice el versículo 7, si me acompañan con sus ojitos. No los voy a mirar porque con algunos me distraigo, con otros me concentro. Entonces voy a apagar esta pantallita, aunque quisiera mirarlos, ¿no? Pero pasa igual que en la iglesia, pasa exactamente igual. Yo quiero mirarlos. Entonces, perfecto, vamos. Entonces, en segundo lugar, en la narrativa de Lucas vemos que Zaqueo no era un hombre bien visto en el pueblo, ¿no? No era un hombre bien visto en el pueblo. Dice Lucas 19:7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿ya? En la pantalla hay un pequeño error, no se preocupe, por eso le pedí que tuviera su Biblia. Ahí, gracias por interno, me avisan que está mal puesto el versículo está todo bien, pero la referencia está mala. ¿Ya? Dice Lucas 14:7, estamos en Lucas 19, pero los versículos están bien escritos, así que siga por favor la lectura en pantalla, pero no se fije tanto en la referencia. ¿Ya? Esto pasa en los programas en vivo, porque cuando los mensajes son grabados todas estas cositas se corrigen, ¿no? Pero gloria a Dios que nos ayudamos, ¿ya? Pero gracias por aquella persona que nos avisó. Lucas 19 estamos, así que si aparece ahí 14 no lo tome en cuenta. Dice Lucas 19:7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿No le suena esto extraño? ¿Cuántas veces nos vemos nosotros diciendo, cuidado, ¿sí? No te juntes tanto con ese hombre pecador? ¿Cómo se te ocurre quedarte a dormir a la casa de un pecador? De todas las casas honorables que había en Jericó, el Señor Jesucristo escogió morar en la casa de un individuo que se llamaba Zaqueo y que era conocido por ser un verdadero bandido. Lucas también destaca el hecho de que Zaqueo era un hombre bajo de estatura, ¿no? Por lo que tuvo que subirse, dice, un árbol sicómoro, ¿no? Es un árbol que tiene muchísimo follaje. Yo me estoy imaginando la historia, no sé si usted me acompaña e imagina esta historia, ¿no? Pero yo me imagino que este hombre, sabiendo que era un verdadero bandido, ¿no? Que cobraban de más, que eran ricos, que extorsionaban con el dinero, es como en cierta medida quería pasar inadvertido mirando a Jesús. Un sicómoro era un árbol que tenía mucho follaje. Por eso yo entiendo de la historia que quería pasar, en buen chileno, quería pasar muy, muy piola al momento de subirse al árbol para que nadie lo viera. Pero también nos damos cuenta que era un hombre que tenía un interés por ver a Jesús. Lucas 19:3-4 dice acerca de Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, imagínense las ganas que tenía de ver a Jesús, que él se desesperó en cierta medida porque era pequeño de estatura. ¿Y qué pasa después? Producto de eso, dice que corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No sabemos efectivamente la razón interna que Zaqueo tenía para ver a Jesús, pero sí podemos darnos cuenta por el relato de Lucas que este hombre tenía un profundo interés de ver a Jesús. Algunos se aventuran a decir que Zaqueo era amigo de Mateo. Entonces Mateo le tiene que haber hablado un poquito de Jesús. Algunos se aventuran, digo, ¿no? Mateo le tiene que haber pasado el dato de quién era Jesús, y este amigo Zaqueo, que también era publicano, entonces tenía un deseo muy grande por ver al Señor, al punto que dice que salió corriendo, probablemente para adelantarse a la multitud, y se subió a un sicómoro. Detengámonos un poquito, yo quiero que usted se imagine esta escena, ¿no? La Biblia hay que entenderla en colores, dijo alguien por ahí, y estoy de acuerdo. Un hombre muy rico, bajo de estatura, corriendo, imagínense un hombre que hoy día usted sea que es un hombre conocido, rico, ¿sí? En Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, no lo sé, y usted lo ve corriendo, desesperado por las calles de la ciudad, trata de subirse un árbol, se mete arriba un árbol porque él quería ver
a Jesús. Ver a un hombre de esa posición económica corriendo desesperado, subiéndose a un árbol, era impactante en esos tiempos y ahora. Pero si el interés de Zaqueo era así de grande, el relato de Lucas advierte, evidencia, muestra que el interés de Jesús era infinitamente superior. Y ese es el centro de la historia. Jesús y su interés por salvar a los pecadores. Si algo aquí queda claro es que el encuentro entre Jesús y Zaqueo fue propiciado por Jesús y no por Zaqueo. Quiero que me acompañen en el versículo 5. Dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si Zaqueo se había subido a este árbol sicómoro que tenía un tremendo follaje para él pasar inadvertido, ¿cierto? Escondido, para perderse adentro del árbol y no ser visto por la gente, eso no pudo evitar la mirada de nuestro glorioso Señor. Además, Jesús conocía a Zaqueo por su nombre, ¿no le llama la atención? El Señor sabía perfectamente la clase de hombre con quien estaba tratando. Sabía perfectamente cuál iba a ser la reacción del pueblo al posar en la casa de Zaqueo. Pero ninguna de estas cosas iba a impedir que Jesús llevara a cabo su plan de salvar desde la eternidad pasada a Zaqueo. Detrás de todo esto, amada iglesia, nosotros podemos ver la acción de Jesús cumpliendo el propósito de su venida: buscar y salvar lo que se había perdido, como dice el versículo 10. Cristo fue a Jericó teniendo a Zaqueo en mente. Es necesario que yo pose en tu casa, le dijo a este hombre. Cristo tenía eso en sus planes. Entonces, ¿qué entendemos en esta historia que es preciosa? Que el encuentro de Jesús y Zaqueo no fue una casualidad. El encuentro de Jesús y Zaqueo era parte del plan trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Las salvaciones del Señor. Mientras Jesús caminaba por Jericó, Él enviaba su espíritu para mover el interés de mucha gente para que se volviera a Él. Y Zaqueo no era la excepción. Era Cristo en todo momento el iniciador de la historia. Por la gracia de Dios, nosotros estamos haciendo un curso de adoración en la universidad. Y algo que nos damos cuenta al analizar muchos pasajes bíblicos, bueno, adoración finalmente es todo, ¿no? Para que usted también lo entienda. Todo lo que hacemos es adoración. No solamente la música ni el tiempo del comienzo. Lo que estamos haciendo ahora, predicar la palabra, es parte de la adoración. Y nos damos cuenta que en muchos pasajes que hemos analizado en la Biblia, siempre, en un 100%, Dios toma la iniciativa de llamar a la gente para conocerle. Dios siempre toma la iniciativa. Y esta no es la excepción. Cristo es en todo momento el que inicia las cosas. Llama la atención la autoridad con que Cristo le habla, ¿no? Por eso dice ahí el versículo 5 que tiene en pantalla. Zaqueo lo llama por su nombre. Le da una orden. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿No le llama la atención que Jesús aparece en escena y llama a este hombre por su nombre y con toda la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es Jesús? Habla a Zaqueo y le dice que es necesario que pose él en la casa de este tremendo, tremendo pecador. Eso nos enseña que los decretos de Jesús deben ser obedecidos. Y aquí hay un cambio de escena. ¿Qué pasa entre medio, no? ¿Qué hizo Jesús una vez que estuvo en la casa de Zaqueo? Lamentablemente el relato no lo dice, ¿no? El relato no lo dice. Pero si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros realmente conocemos a nuestro Dios, sería muy válido entender a la luz de la Escritura que el Señor tiene que haberle expuesto el Evangelio. El Señor tiene que haberle expuesto la condición pecaminosa, la condición de humano pecador y por tanto la necesidad de ese hombre de salvarse. ¿Cómo solamente en Él iba a encontrar el perdón de pecados? No hay otra forma, algo tiene que haber pasado, ¿no? Y por supuesto, sabemos por el resto de la Escritura que eso pasa cuando hay un encuentro real entre un ser humano pecador y Jesús. Hay una transformación de vida.
Y eso es exactamente lo que Lucas explica en el versículo 8. Me hubiese gustado que esta historia tuviera lo que pasó en la casa, pero Dios en su inmensa sabiduría también sabe, ¿no? Porque esto no está relatado. Pero por supuesto sabemos lo que pasó en esa casa. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando yo veo esta escena y digo, el Señor le da la orden, le dice, date prisa, desciende porque es necesario que yo more en tu casa, yo me replanteo muchas cosas de mi vida, ¿no? Respecto de no tener quizás la compasión, de no tener a veces la misericordia, de no tener a veces un corazón que realmente esté dispuesto a ganar a la gente, ¿no? Muchas veces me ha pasado que no le he compartido a alguien, quizás por no ir a meterme a su casa, ¿no? No le he compartido a alguien por no ir a buscar a un pecador al lugar donde Dios me está mandando a buscar. Y eso me hace realmente tomar estas palabras. Jesús, el Hijo de Dios, no escatimó ir a meterse a la casa de un bandido para ganarlo. Eso me hace entender que yo debo estar mucho más cerca de los pecadores, ¿no? ¿Se acuerdan las principales críticas que los fariseos le hacían al Señor Jesús? Justamente esta. Uy, cómo Jesús come con los pecadores, ¿no? Fariseos. Uy, cómo Jesús se va a meter a la casa de este publicano, este bandido. Y a veces, lamentablemente, en nuestro corazón tenemos los mismos pensamientos. ¿Cómo es posible que tú vayas a la casa de este pecador y va a afectar tu estado espiritual, ¿no? Va a afectar tu espiritualidad con esto. Lamentablemente eso no está en la Biblia. La Biblia nos enseña cosas muy distintas. Por supuesto que no tenemos para qué ir a meternos, ¿cierto?, a un antro donde están drogándose para ir a compartir. Pero este pasaje nos está enseñando una verdad muy real, que nosotros no debemos menospreciar ningún hogar de ningún pecador con el fin de compartirles de Cristo. Y en eso pienso que Dios también habla a mi corazón y me imagino que habla al suyo. Porque la reacción de todo esto, que aún la gente criticó, cómo Jesús se va a meter a la casa de este pecador, trajo como consecuencia una transformación completa en la vida de Zaqueo. ¿Cómo se evidencia transformación? En el versículo 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Yo me imagino hasta una declaración pública, puesto en pie, ¿sí? Dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dos cosas, reconoce su pecado y diciendo que le va a devolver cuadruplicado a todos aquellos que estafó. Pero miren lo que dice antes, de los bienes que le quedan, la mitad se los va a dar a los pobres. O sea, esto es un arrepentimiento genuino, esto es una evidencia de conversión, esto realmente es una evidencia de una persona que tiene un encuentro real con Cristo y producto de ese encuentro real su vida es completamente transformada. Esto es el Evangelio en vivo. Jesús lo reafirma en el versículo siguiente al decirle, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, Cristo convirtió, tampoco lo dice la historia, ¿no? Pero Jesús está hablando de la salvación a esta casa, probablemente en esa noche que Jesús se quedó, probablemente habían otras personas, no lo sabemos, eso lo estamos infiriendo. Pero es importante entender que Jesús lo reafirma al decirle, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo convirtió esa casa, ¿cierto? Que era una casa que acogía al jefe de los publicanos, al jefe de los ladrones en ese tiempo, ¿cierto? Al jefe de los mal vistos, al jefe de los pecadores, al jefe de los bandidos. Jesús posó en esa casa. ¿Y qué es lo hermoso? Que Cristo convirtió esa casa, ¿sí?, que muchos le llamarían un antro, en un monumento precioso de la gracia transformadora de Cristo. ¿Qué sucedió producto de este encuentro hermoso? Hay una evidencia que no podemos desconocer y usted la tiene escrita ahí, en su casa. Es evidente que Zaqueo se arrepintió bíblicamente de los pecados. Se sometió voluntariamente al señorío de Cristo. Y lo evidenció públicamente. ¿Por qué? Porque le dice ahora, tú eres el Señor.
Tú eres el Señor. Entonces, hijos de Dios, esto es muy, muy importante. Un encuentro real con Cristo libró a Zaqueo de su principal pecado. ¿Cuál era? El amor al dinero, ¿cierto? El amor al dinero. Él quería acumular, él quería tener, y la Biblia es clara en decir que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? A través de los cuales muchos aún se extravían de la fe, dice la Escritura. El encuentro con Cristo libró a Zaqueo de su amor al dinero. Piensen en este hombre, ¿no? Yo por eso me sorprendo y les dije al principio que su nombre significa inocente y viene de Zacarías, ¿no? Por muchos años este hombre estuvo actuando con una sola motivación, la codicia de su corazón. Hacía lo que fuera para tener más dinero y ahora lo vemos completamente cambiado. Es obvio que el encuentro con Jesús hizo que Zaqueo sufriera una profunda transformación en su vida. Es lo que anhelamos, hijos de Dios, es lo que debemos anhelar, primero para nosotros, el estar bien seguros que hemos tenido un encuentro real con Jesús que ha provocado una transformación en nuestra vida. Si no existe eso, no existe el Evangelio y por tanto no existe la salvación. Tiene que haber una evidencia de transformación en nuestra vida, producto de un encuentro con Cristo. Lo demás se llama religión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el único que puede transformar nuestra vida es el Señor Jesús. Y aquí se detalla el principio por el que vino, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Orando por este mensaje, yo entendía que Dios, y hace varios días, ponía en mi corazón la necesidad de volver a acercarnos a los pecadores. Pienso que es muy de Dios. Y no es muy de Dios porque Dios lo haya puesto en mi corazón, sino que sé que lo ha puesto en otras vidas. Es muy necesario que volvamos a juntarnos con pecadores bíblicamente. ¿Para qué? Para ganarlos. Encerrados en 4 paredes tecnológicas, no vamos a ganar a la gente. El propósito de la iglesia en el mundo es glorificar a Dios y evangelizar al mundo. Si somos iglesia, nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios y evangelizar al mundo. Encerrado en 4 paredes, no vamos a cumplir con la labor que Dios nos encomendó. Dios nos está despertando, iglesia, a que nosotros abramos nuestro corazón para reunirnos con pecadores para ganarlos. Que nos saquemos tantos esquemas que a veces traemos, ¿no? De que yo no me voy a juntar a almorzar con alguien porque puedo afectar mi espiritualidad. Yo pregunto y digo, Señor, ¿te agradaría que yo dijera eso? Tú estuviste dispuesto a mezclarte con los pecadores más horrorosos. Te mezclaste con las prostitutas, con los ladrones. Habitaste en la casa de un bandido. Es necesario que nosotros afinemos realmente la instrucción bíblica. Dios no nos manda a tener una comunión íntima con el mundo. Eso es distinto, hijos de Dios. Pero sí Dios nos manda a tener contacto con los pecadores. ¿Qué tiene de malo que nosotros visitemos a alguien que hoy día está caminando mal en su hogar? Con las medidas sanitarias, por supuesto. ¿Qué tiene de malo que nosotros hoy día nos juntemos y nos reunamos con una persona que está por volver a los caminos del Señor? Yo pienso que eso es lo que quiere Dios. Y no que nosotros rechacemos a las personas porque son pecadores. Porque ¿qué somos nosotros para tratar a otros de pecador? El Hijo del Hombre vino a hacer justamente esto. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es maravillosa porque nos enseña que Cristo es un gran Salvador, un gran Salvador. ¿Y por qué es un gran Salvador? Porque Cristo está dispuesto a salvar a grandes y horrorosos pecadores. Si nosotros no somos conscientes de la atrocidad y de la gravedad de nuestro pecado, sí, del nuestro, nunca vamos a dimensionar realmente el amor y la misericordia de Dios por nosotros. ¿Me comprende? Si no somos conscientes de la gravedad y de la atrocidad, no solamente del pecado del Zaqueo, sino del nuestro, nunca vamos a valorar, vamos a dimensionar el gran amor y la gran misericordia de Cristo al salvarnos. Él estuvo dispuesto a salvar a grandes pecadores y está dispuesto a salvar a grandes pecadores.
Por eso es tan importante el último versículo. A fin de cuentas, para eso fue lo que vino Cristo. Él no solo vino a mostrarnos lo que es el verdadero amor. Mucha gente, yo cuando evangelizo me dice, no, mira, ¿a qué vino Cristo? No, Él vino a ser un gran ejemplo de amor. Y estoy de acuerdo contigo, estoy plenamente de acuerdo. Vino a ser un gran ejemplo de amor, por supuesto. Pero no vino solamente a ser un gran ejemplo de amor, sino que Él vino, y está escrito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ningún ser humano, por pecador que sea, que esté fuera del poder salvador del Señor. Si tú crees que alguien no merece la salvación por lo que ha hecho, y aún aquí pueden estar escuchando esta reunión fornicarios, adúlteros, drogadictos, alcohólicos. Y este es un mensaje de amor para ellos y para nosotros también, que somos tremendamente pecadores. Si tú crees que alguien no merece la salvación por lo que ha hecho y porque su pecado es muy horroroso, quiere decir que no has entendido el Evangelio. Definitivamente no. Porque Jesús estuvo dispuesto a juntarse con los más horrorosos pecadores para cumplir lo que dice ahí, cumplir el propósito de su primera venida, buscar y salvar a los que estaban perdidos. Entonces este relato, amados de Dios, nos enseña que el primer paso para obtener la salvación es reconocer que sin Cristo estamos absolutamente perdidos. Pienso que una de las grandes mentiras, aquí hay una culpa compartida, no sé si en todo echarle la culpa al diablo, pero el diablo puede poner eso en nuestra mente y nosotros también creer eso. Una de las grandes mentiras que creemos es que a veces no somos tan pecadores como Zaqueo, ¿cierto? Que no somos tan pecadores como la prostituta que aparece en la Biblia. Que no somos tan horrorosos como lo que vemos en las noticias, es gente espantosa, sucia, ¿no? Y yo soy tremendamente limpio y santo. Cuando hablamos así no estamos entendiendo el Evangelio, porque tú eres tan culpable como Zaqueo. Tú y yo somos tan culpables como la prostituta. Tú y yo somos tan culpables como lo más horroroso que vemos en las noticias. Jesús no se mostró como un santo que no podía compartir con una prostituta porque se iba a afectar su espiritualidad. Jesús no se mostró con una apariencia de santidad como para decirle a Zaqueo, no puedo estar en tu casa porque eso afecta a mi corazón. Yo cuando miro a Cristo me doy cuenta de cuántas cosas erradas he hecho en mi vida cristiana. Y el Espíritu Santo, por cierto, me redarguye. Me redarguye. Porque tengo que aprender a entender que ese gran Salvador salva grandes pecadores. Y yo he sido uno más de ellos. ¿Se acuerdan de las palabras del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? De los pecadores de los cuales decía él, yo soy el primero. Él tenía clarito el Evangelio. No se mostraba como un apóstol santo que de los pecados. El apóstol Pablo le estoy hablando, ¿no? El apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un poquito menos de la mitad, 13 de las 27 cartas. Él dijo de los pecadores del cual yo soy el primero. Tenía muy claro esto mismo del Señor. Si nosotros no entendemos esto, hijos de Dios, si no entendemos que tenemos una necesidad y estamos perdidos sin Cristo, entonces no entendemos el Evangelio. Absolutamente todos nosotros, aun si tú eres nuevo, nueva, primera vez o segunda vez que te conectas, si hay algo hermoso que nosotros podemos reconocer, los que somos medianamente antiguos y los que son sumamente antiguos, todos nosotros, si hay algo hermoso que podemos reconocer, es que somos tremendamente pecadores y tremendamente necesitados de esa gracia salvadora de Cristo. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. La salvación es completamente de Él. Y nosotros necesitamos a Cristo, no solo para salvarnos, sino para vivir todos los días. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Tenemos que tener bien claro que no tenemos ningún mérito. Tenemos que tener bien claro que merecemos la condenación eterna. Y a veces nosotros pensamos que como que hay niveles de pecadores, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿Se acuerda de la oración del publicano? Cuando dice, yo, Señor, no soy como los otros de allá que andan haciendo desmanes, ¿cierto? En Santiago de Chile. Yo no soy de aquellos que se juntan en Plaza Italia. Señor, yo voy a mi iglesia, me congrego. Y apareció otro
que dijo, Señor, sé propicio a mí. Y Jesús dijo que el segundo fue justificado, el primero no. Porque es lo mismo que aparece acá. El Señor no quiere que nosotros vivamos como que nosotros fuéramos unos santos, ¿no? Como que otros pecadores están debajo de nosotros. No es lo que Cristo quiere, se lo digo con toda seguridad. Si tú piensas que yo estoy equivocado, yo quiero citarte las mismas palabras de Cristo cuando Él dice, mira, para poner en contexto la gravedad del pecado. ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y cuando dice, o lo trate de estúpido, esa es la traducción, o es más fuerte y tengo que decirla porque es Biblia, dice cualquiera que se enoje contra su hermano, o lo trate de imbécil, dice, ya es culpable de violar el mandamiento. Al final de cuentas, el pecado comienza en el corazón. Si tú piensas que yo estoy equivocado y tú no eres tan pecador como otros, yo te recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hijos de Dios, hemos sido unos asesinos, unos adúlteros y unos pecadores igual que cualquier otra persona. Eso nos hace entender que somos tremendamente necesitados de un Salvador. Si tú piensas que no necesitas la pasión de Cristo, entonces no comprendes el Evangelio. El primer paso es reconocerlo y entender que sin Él estamos completamente perdidos. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que a diferencia nuestra, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hizo acepción de personas en la Escritura y el Señor no hace acepción de personas. Estoy seguro que tú tienes una lucha interior y yo también. A veces al decirle comparto a esta compañera, pero no estoy dispuesto a ir a la casa de esa pecadora, ¿cierto? Y eso es hacer acepción de personas. O tú como varón puedes decir, le comparto a este amigo, ¿cierto? Pero que no me lleve a su casa, porque si no, no le comparto. Eso es hacer acepción de personas. Jesús rompió con todos estos moldes. Y lo hermoso es entender su ejemplo. Él no hace acepción de personas en lo real, ¿no? Él va a la casa del peor de los pecadores. Y Él no hizo acepción ni del pobre ni del rico, porque uno puede decir, bueno, Jesús le está hablando aquí a un rico. Él tampoco hizo acepción de los pobres. No hizo acepción ni del que parece ser tan pecador como el que parece ser un pecador chiquitito. No hizo acepción. A Cristo todas esas cosas le tenían sin cuidado. No le importaba la economía, el estado económico, social, la etnia, absolutamente nada. ¿No te parece curioso, hijo de Dios, hija de Dios, que en el mismo día, Cristo salvó a un pobre como Bartimeo y a un rico como Zaqueo? ¿No te parece un motivo de meditar esto? En un mismo día, Cristo salvó a un pobre como Bartimeo, un pobre Bartimeo, y a un rico como Zaqueo. ¿Cuántas veces usted no ha ido a la casa de alguien, pobre o rico? Porque eso afecta a su espiritualidad. Le pregunto, ¿se equivocó Jesús al meterse en la casa de uno de los peores pecadores que relata Lucas? No, no se equivocó. ¿Qué vemos finalmente en esta historia que es hermosa? Que la salvación es del Señor. El interés de Zaqueo, que usted puede ver que corrió al árbol, el interés de Zaqueo fue el resultado del interés de Cristo por él. La Biblia es clara en decir que Dios de antemano había dispuesto las cosas. Y eso me hace conocer más aún al Señor. No es que el Señor meta la mano cuando queda la escoba, eso no es Dios. Dios había dispuesto las cosas desde antes. Él ya sabía que Zaqueo se iba a subir un árbol. Él ya sabía y tenía planeado ir a salvar a este hombre pecador. Y eso es hermoso entenderlo. Porque si estamos aquí es porque Dios lo tenía planeado con nosotros también. Antes de cualquier cosa, el Señor ya había planeado esta visita con un hombre muy pecador como Zaqueo para salvarlo. Si tú estás aquí hoy, en esta tarde, tienes dos opciones. O viniste por iniciativa propia o fuiste invitado por alguien, ¿cierto?
lo que quiero decirte es que en cualquiera de las dos opciones, el que realmente te convocó es Dios. El que realmente te convocó es Dios. Él es siempre quien invita, Él es siempre quien toma la iniciativa. Por supuesto, lo hace a través de hombres, mujeres cercanos a ti, que te invitaron alguna vez a seguir los caminos del Señor. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién era? El Señor. Necesitamos entender ese glorioso evangelio. La salvación es de Dios. El Dios de Zaqueo era el dinero. Después de este encuentro con Jesucristo, su vida se transformó y ahora su Dios, con mayúscula, era Cristo. Eso es conversión genuina. Eso es lo que debe suceder en la salvación. Ahora nuestro dueño es el Señor. Y aquí quiero terminar con esto. ¿Por qué les toco el tema del señorío? ¿Por qué es tan importante que Zaqueo dejó el Dios dinero con minúscula y ahora su Dios con mayúscula era el Señor? Porque pienso que uno de los principales problemas del ser humano justamente tiene que ver con resistir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Esa es la razón por la que muchas personas rehúsan que Cristo realmente reine. Yo quiero invitarle a que usted ponga sus ojos donde estamos leyendo. Y esto no es una coincidencia, porque la Biblia es la palabra de Dios y está perfectamente escrita para nosotros. Yo quiero, por favor, que usted ponga sus ojos. Terminamos en el 10 y mire lo que dice a continuación, inmediatamente, la historia de Zaqueo. Continúa el relato Lucas diciendo: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero mire lo que dice el 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No es coincidencia lo que está relatando Lucas inmediatamente después de Zaqueo. Zaqueo estuvo dispuesto a cambiar sus dioses por el Dios verdadero. Evidencia de eso es que dejó que realmente Cristo fuera su Señor. El gran problema del ser humano es que rehúsa que Cristo realmente gobierne sus vidas. No es coincidencia que una parábola después, justamente el problema es que dicen que no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que Cristo nos reine. Tenerle como dueño y Señor absoluto de todas las áreas de mi vida es algo que no nos gusta de buenas a primeras. Pero hijos de Dios, este es el llamado del Evangelio. ¿O Cristo es nuestro Señor realmente como lo fue para Zaqueo? ¿O no lo es? Entonces quiero invitarte a que oremos juntos, a que tú inclines tu rostro donde estás, cierres tus ojos. Si realmente escuchaste este mensaje y entendiste que Dios te estaba hablando y pusiste todo tu corazón en escuchar a Dios, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y realmente podamos orar hoy día como iglesia e invitarte conforme a esta palabra, conforme al Evangelio. Te invito a que tú te rindas realmente ante este Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes por qué es bueno rendirse? Porque esta batalla no la podemos ganar de ninguna otra manera, sino es rindiendo totalmente toda nuestra vida al señorío verdadero de Cristo sobre nosotros. Iglesia, no hay cosa más bendita, no hay cosa más bendecida que ser reinados completamente por Cristo. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo, Señor, porque tú eres Dios. Y en este día nos has traído para hablar a nuestro corazón tu verdad, tu palabra. Señor, quizás hemos pasado muchas veces por este pasaje, pero sabemos que tú siempre tienes algo nuevo que hablarnos, porque no se trata de saber la historia,
Se trata de la verdad que hay detrás de la historia. Señor, la salvación es completamente tuya. Señor, muchas gracias porque tú nos enseñas en este pasaje a que nosotros debemos realmente acercarnos a los pecadores. Que tú estás poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad para que la iglesia del Señor realmente tome la misión que tú nos encomendaste, Señor, que es evangelizar al mundo entero. Señor, perdónanos si a veces nos hemos sentido superiores. Perdónanos si a veces hemos menospreciado una vida por su pecado. Perdónanos, Señor, si hemos hecho acepción de personas porque nos pensamos en tal nivel de santidad que nos hace mal juntarnos con alguien, cuando eso no está en ninguna parte de tu palabra. Yo te pido perdón. Te pido perdón porque eso es falta de amor. Mucha gente se juntó con nosotros cuando éramos los pecadores más horrorosos de esta tierra. Mucha gente se juntó con nosotros. Y producto de eso tú hiciste tu obra en nosotros. Ellos no escatimaron ir a nuestras casas, no escatimaron meterse en nuestros lugares para ganarnos. Y es eso lo que tú hiciste, Señor, con Zaqueo. Recibiste la crítica, Señor, de todo el mundo. ¿Cómo es posible que Jesús se junte con un pecador de este nivel? Con un bandido. Pero gracias porque tú tenías planificado esto desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias para ganar a un hombre que era tan pecador como Zaqueo, tan pecador como Pablo, tan pecador como cualquiera de nosotros. Bendito Dios, nos acercamos delante de ti en esta tarde para darte la gloria, para darte la honra, el honor. Gracias por esta palabra. Gracias porque la salvación viene de ti. Gracias por las cosas que podemos aprender en este día para que nuestro corazón sea transformado. Pero si algo te puedo pedir, Señor, estando como iglesia, es que esta palabra se haga viva, realmente viva en nuestros corazones, para que muchas vidas, de verdad, que anhelemos que muchas vidas, al igual que Zaqueo, encuentren al Salvador que necesitan. Te bendigo, Dios del cielo, por esta tarde, por este tiempo. Alabado sea tu nombre, el nombre de Jesús. Amén.